Bien, ahora sí, buenos días a todos. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 1 y una partecita del 2. Entonces, Primera de Pedro 1 del 22 en adelante. Dice Primera de Pedro del 22 en adelante, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Desechando pues, de acuerdo a lo que acabamos de leer, toda malicia, todo engaño, decía, envidias y todas las detracciones, deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Si es que hemos gustado la dignidad, acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Jerusalén la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Versículos 9 y 10. Mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que hemos alcanzado misericordia. Bonito. Buenos días a todos. ¿Cómo amanecen? Espero que estén bien. Y quisiera preguntarles si ustedes pues recuerdan la enseñanza anterior, que realmente hoy vamos a hacer una continuidad de lo que está viendo, ¿sí? Bueno, digamos que es como ampliar un poco más. Son cosas que nosotros ya sabemos, pero es necesario sentar bien esos principios. No sé si recuerda qué fue lo que vimos en la última enseñanza. Me gustaría, en realidad, que se hiciera un buen resumen. ¿Por qué? Porque para las personas que van a ver, que no saben que se vio, es muy importante tener como un poco de contexto. Además, es un buen ejercicio para nosotros saber si estamos de verdad atentos, ¿no?, a la enseñanza. Pues bien, estamos hablando no solo de pan vive el hombre, fue la expresión del Señor, ¿cierto? Pero pues quisiera oír si alguien se anima a dar un resumen de la enseñanza anterior, y también invitarlos a que estén viendo las enseñanzas una sola vez. A veces no alcanzamos a captar todas las cosas que se dicen, no es tan fácil, más cuando se está hablando de cosas espirituales, hay cosas que es necesario volverlas a ver, y de verdad lo digo, no una sola vez, porque a veces como que no es tan claro el concepto, es necesario pensarlo una o dos veces. Y también les pido, por favor, que estén muy atentos. ¿Por qué? Yo lo repito bastante, pero créanme que no lo repito porque quiera. Me parece muy importante que estén atentos a la enseñanza. Mire, una sola cosa, que uno se pierde la enseñanza, entonces pierde el hilo y ya no se sabe de qué se está hablando, ¿sí? Entonces no deje distraerse por otro. No tengan poco este tiempo, no es que nos sentamos ahí por sentarnos, no. Si se sentó aquí esta mañana, esté aquí. Y esté aquí con todos sus sentidos, con todo su ser, con mucha reverencia y respeto, porque pues en realidad no somos nosotros, ¿no? Claramente es el Espíritu Santo que nos convoca. Entonces, de verdad que deberíamos tener una mejor actitud frente a esta pantalla. Y no es algo religioso, también es algo de conciencia. Entonces es la invitación a que por favor estén ahí, en el cañón. Lo que se quedó en mi corazón de la enseñanza pasada es que hablamos de diferentes pasajes en donde el Señor Jesús venía haciendo y manifestando su poder, ¿no? Obviamente a través de diferentes metáforas, sanidad, multiplicación y fruto. Pero lo que me llamó la atención es que aún haciendo todas estas cosas pues maravillosas, finalmente la gente los seguía más por el milagro,
pero no por lo que representaba o quién él como persona, como hijo. Vimos que él nos enseña que sí es importante el pan pues muerto, pero que él está usando todo lo que está a nuestro alrededor y las cosas pues sencillas para enseñarnos que él es la verdadera comida, que tenemos que saciarnos es de él y dejar de perseguir cosas que podemos tener momentáneamente a las cosas que verdaderamente nos pertenecen y que nos van a pertenecer por toda la eternidad. Me gustó que vimos que él simplemente no enseña a través de cosas ajenas a la persona, sino que la involucra. Y pienso que no hay otra manera de aprender sino hasta que el ser humano se siente empapado del proceso, parte de. Y me llamó la atención el que aún después de que la gente no le estaba entendiendo, él seguía manifestando quién era. Lamentablemente muchos se apartan y otros perseveran. Muchas gracias. Bueno, vimos que es religión, vimos que es una necesidad que tiene el hombre en búsqueda de saciar su ser. Pero siempre lo ha intentado hacer en sus fuerzas y pues ha fracasado. Y lo más curioso que me llamaba la atención en la enseñanza es que nosotros como creyentes a veces podemos caer en esa religión cuando queremos hacernos las cosas en nuestras fuerzas, supliendo esa necesidad que ya está, que realmente está ya para suplir esa necesidad. Y también veía cómo el Señor Jesús en su proceso de aprendizaje con el Padre entendió quién era, cuál era su propósito. Y como decía Angie, involucró a sus discípulos para que sus discípulos también entraran en ese propósito para poder así comer ese fruto. Al final, como ocurrió, ver que el pan, muy importante, pero no sacia completamente el ser. En cambio, el pan que ofrecía el Señor Jesús iba a traer satisfacción al ser completo, a traer una unidad y ver también que el Señor todo el tiempo quería manifestar a su Padre. Bien, yo también quiero hacer un aporte pequeñito y es uno empieza escuchando la enseñanza o viéndola que habla de religiones, cuánta religión y cosas así, y la gente cómo corre tras de cada religión, ¿cierto? Y vemos que, o sea, la pregunta que hacía el Señor Jesús, bueno, ¿ustedes por qué me siguen? ¿Por qué vienen a este lugar? ¿Qué es lo que los hace que se acerquen supuestamente a mí? Y es que cada uno tiene una manera de acercarse a Dios, no la de Dios, de acuerdo a lo que tiene en su corazón, en su mente, en su ser. Entonces, cada cual busca al Señor como cree que lo está buscando, pero solo buscando que le supla su propia necesidad. Y esa es su religión, y esa es su manera de creer. Y veíamos que eso está llena, pues toda la tierra está llena de muchísimas filosofías, de muchas religiones, de muchas cosas, porque cada uno está buscando el Dios que quiere encontrar, su Dios personal, pero no el Dios verdadero, el Dios que es, el que renueva la mente, el que transforma la vida, el que nos hace uno con él, ese no está. Unos por dinero, otros por salud, otros por lo que sea, menos por la real verdad por la cual nos deberíamos acercar, que es saber cuál es mi rol en la faz de la tierra. Es manifestar lo que él es, ser él, manifestarlo en todo tiempo, en todo lugar. Primera de Pedro y segunda de Pedro dice, todos aquellos que hablaban mal, que cambien su manera de hablar cuando vean nuestras obras, nuestra manera de caminar, de hablar y de hacer las cosas. Que todo el mundo pueda hablar del Señor. Entonces, que la gente se sienta avergonzada de hablar mal, más bien, porque estamos manifestando quién es Dios. Pues no va a faltar quien se burle de uno o lo maltrate, porque uno profesa a un Dios que nadie ve, a un Dios que nadie ha podido tocar en este tiempo, ¿cierto? Pero que nosotros sí. Hemos sido tocados por Él, hemos sido renovados y transformados por Él, somos nuevas personas, entonces a eso es a lo que estamos llamados, lo que nos invita según la enseñanza que vimos el domingo pasado. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, yo soy el maná. Entonces, en el Antiguo Testamento dijeron, ya tenemos fastidio de este pan tan liviano. Entonces yo dije ese día, pues a veces uno también se fastidia, como que se cansa. Pero medité en estos tiempos, medité en ese tiempo y yo dije, bueno, en realidad uno no se fastidia. Sería una falacia porque en uno mora Dios mismo, ¿cierto? El Espíritu Santo.
Entonces no puede uno fastidiarse, al contrario, uno quiere más y se alegra y hasta llora de gozo cuando Dios le revela uno de sus secretos, ¿cierto? Entonces yo decía, no puede ser que uno se fastidie, pero sí hay momentos que se cansa uno, que es diferente, se cansa uno de que como que uno quiere ver ya, uno está afanado. Y me parecería que es que a veces uno como que no comprende o el afán no lo deja entender, pero sí, gracias al Señor por ese pan semana que es su propio Hijo, el verdadero pan que descendió del cielo, porque gracias a eso, verdad, tenemos vida y gozo. Y alabo a mi Señor por eso en este día. Nancy. Vimos empezando por la escritura que pues el Señor nos pregunta que por qué no podemos entender su lenguaje. Y aclara que es porque no podemos escuchar su palabra. Entonces, pues estuve viendo la enseñanza, no una vez, no varias. He entendido pues que para nosotros muchas veces es más importante la necesidad o lo que nosotros tenemos en nuestro ser y realmente evadimos o se nos va realmente por lo mismo que él está diciendo, que no podemos oír su palabra, que esa palabra realmente produce en nosotros un cambio, una regeneración, o sea, todo lo que está escrito, y que nosotros es a través de ella que realmente tenemos vida. Y siempre de lo que escuchábamos, que hay muchas religiones, pues se han generado justamente por lo mismo, porque en la misma necesidad que el hombre tiene de satisfacer esa necesidad, entonces va buscando, ¿cierto? Por la comezón, como dice por ahí en Timoteo, que tienen de oír. Entonces se va buscando como suplir esa necesidad de acuerdo a lo que quiere y a lo que uno le parece que está bien. Pero realmente pues podíamos ver el ejemplo del Señor Jesús, que Él en su comunión y en su relación con el Padre, pues no le interesó realmente suplir esa necesidad, sino que Él siempre tenía claro y tuvo claro qué es lo que el Padre dice, quién es la fuente de todo bien para la vida. Y se basó en eso, se paró en ello para mostrar realmente que pese a que Él había podido realmente tomar una decisión en ese momento conforme a su voluntad, pues no lo hizo conforme a lo que Dios dice, porque Él quiso así, de esa manera, llenar pues o generar esa vida para toda la humanidad. Y bueno, nosotros también podemos entonces en un momento dado tomar el pan o tomar el camino o la forma que nosotros pensamos que es la correcta, pero que realmente no nos lleva y que a la postre seguramente siempre vamos a ver pues ¿cómo se diría? La consecuencia, ¿no? De las decisiones que tomamos. Pero realmente yo siempre me paro a mirar si realmente lo que yo voy a hacer o lo que estoy pensando o decido o lo que sea está basado en quién. O si es conforme a esa fuente o a quien ahora yo le digo Padre, porque realmente entonces es la coherencia en que yo soy hija porque realmente hago, como dijo el Señor, hago lo que veo hacer al Padre o lo que oigo al Padre decir. Entonces creo que para mí fue muy importante eso. Pues realmente que sí es importante a veces la necesidad de una persona, la mía, digamos. Pero cuando yo logro entender que lo que Dios dice es la verdad y que esa es la que realmente va a darme una seguridad, lo que me va a traer es beneficio y no mal, entonces yo decido tomar esa escritura, tomar el pensamiento más bien, que es lo correcto, que es lo perfecto, para que realmente mis decisiones no afecten también mi vida y en mi entorno. Vale, muchas gracias. Bueno, muy buen resumen. Muchas gracias porque nos pone en contexto, nos trae a memoria pues todas las cosas que charlaron, que vimos, cómo lo entendimos, qué tomó cada uno, qué le impactó, ¿no? Es muy importante. Fíjense que algunos de pronto estuvieron de acuerdo, pero otros dijeron, no, mire, yo vi esto. Entonces, qué bonito porque justamente de eso se trata el equipo, ¿no? Creo que el que existan doctrinas, se habló de las doctrinas, es porque, mire lo que dice, yo quiero leer esta palabra porque me parece muy oportuna para lo que se está diciendo. En 2 de Pedro 3, en el versículo 16, dice lo siguiente. Entonces Pedro hablando dice,
Dice, casi en todas las epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de vuestra firmeza. Eso no es nuevo, miramos de dónde salió, miramos a ese querubín que estaba en la presencia, vimos cómo arrastró la tercera parte de las estrellas y la arrastró con su cola, vimos que era esa cola, que la misma escritura muestra que son esas mentiras, como él opera y no deja de operar. Siempre ha mostrado su forma de intervenir, ¿cierto? Con mentira, perdón, con duda, primero que todo, siempre siembra duda, lanza su mentira y engaña. Esa es su forma de proceder. Entonces, en esta mañana, pues vamos a empezar y yo quisiera que leyéramos una escritura para darle inicio a esto y usted me va a decir, usted piensa de eso, ¿qué ve? Porque quizá es un versículo que uno pasa por alto y no sé, no le presta atención o tal vez lo malinterpreta, no lo sé. Vamos a ver, quiero que arranquemos de allí y allí volveremos. Está en Proverbios 12, Proverbios 13, versículo 12. Joa, por favor, leyera. Dice así, Solamente la parte B. pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Pero el árbol de vida es el deseo cumplido. La escritura nos habla mucho acerca del árbol de vida, ¿cierto? Yo he leído esta escritura infinidad de veces, pero hoy ya la puedo entender. Es una escritura que tal vez lo hace pensar a uno muchísimas cosas. No quiero preguntarle usted qué ve, solo téngalo en cuenta, léalo, piense usted ahí, medítelo si realmente entiende y si al finalizar la enseñanza concuerda, ¿sí? ¿Por qué no le voy a pedir que aporte, no? Me parece muy bueno y es un ejercicio interesante que hacemos aquí porque eso hace que desarrollemos habilidades de aprender a leer, de pensar, de analizar, ¿sí? Hasta de exponer. Qué bueno hacerlo, de compartir y eso enriquece muchísimo. Pero no es el punto en este momento, pero sí quiero que lo tenga muy en cuenta. Entonces, como vemos, las doctrinas es algo que se le ha agregado, ¿cierto? A la palabra, a la pureza. Entonces vamos a mirar, porque nosotros estábamos muy enfocados viendo por qué el Señor respondió como respondió, qué es el desierto y una cantidad de cosas. Entonces vamos a empezar, preparé unas diapositivas para que como que estén más atentos, porque como es tan largo, entonces eso es lo que a veces hace que uno se distraiga y quizá así se puede como centrar más la atención. Entonces miren esta diapositiva, atentos, dice así, ¿cuál es la diferencia entre el desierto y la tierra prometida? Y aquí sí quiero que usted haga un aporte de la manera más natural que vea. ¿Cuál es la diferencia entre el desierto y la tierra prometida? En el desierto hay como un trayecto, un camino, el otro ya ahí es como un fin, una meta. Muy bien, me gusta. ¿Alguien más? El desierto es trabajo, en cambio la tierra prometida es el disfrute. Bueno, bien. ¿Qué más? Pues en el desierto se ve como sin un futuro, como sin esperanza. Y en lo otro hay fruto. Ok. Bueno, yo puse algunas que me parecieron importantes. La tierra prometida fértil, la otra infértil. En una hay fruto, en la otra no. En la tierra prometida dice que había huertos de riego, muchas aguas, manantiales, en fin, mucha agua. En el desierto no. Hay vida, ¿no? Mucho verde, mucha cosa. En el desierto no, se ve muerte. Mucha abundancia, demasiado fruto. Ellos llevaron la evidencia del fruto y decían que era demasiado. Y además, si ustedes leen el libro de Deuteronomio, hace una descripción maravillosa de la tierra. Es muy bueno, se lo recomiendo. De verdad, es más, les hago la petición en nombre del Señor Jesús. Léanlo, para que tengan un acercamiento más profundo acerca de qué es la tierra prometida y cómo la describe el mismo Dios. Bueno, hay tranquilidad y ya lo dijeron. En el otro lugar tal vez como incertidumbre, angustia. En un lado hay semillas, en el otro no, porque pues no hay que sembrar, ¿no? Porque allí no produce. Y en la tierra prometida también hay una labor de siembra. Esto es bueno saberlo porque de todas maneras, como decía Angie, en uno es un trayecto y en el otro va a establecerse. ¿Por qué comieron maná hasta entrar a la tierra prometida? Esa es una pregunta que se va a responder en la enseñanza. Yo quiero que usted la halle, que usted esté atento para que usted descubra eso, ¿sí? ¿Por qué comieron maná hasta entrar a la tierra? Quizá la tenga, quizá usted ya tenga esa respuesta, no importa, pero por favor, esté muy atento porque es que esta enseñanza, créame que ayuda muchísimo a que entendamos qué es nuestra vida, qué es este proceso, qué es lo que vivimos como creyentes.
¿Cuál es esta enseñanza del maná en el desierto? ¿Sí? Todas estas preguntas las vamos a ir resolviendo en la medida que avanzamos en enseñanza, ¿cierto? ¿Por qué Dios hace esto del maná? ¿Qué significa eso? Y en un desierto, ¿cierto? Es importante tenerlo en cuenta porque nosotros necesitamos entender para qué Dios hace lo que hace, ¿sí? No es solamente saber que era un pan rico y que sabía hojuelas de miel y demás, y que salía en las mañanas, que recogían cada día. Todo eso es muy bueno, es importante. Pero ¿qué es más allá de entender? Sí, era el Señor Jesús, el pan del cielo y demás. Pero es entender un poquito más allá cuál es la enseñanza que quiere traernos con esta gráfica. ¿Cuál es la enseñanza del maná y del desierto? Porque además es allí. Y su relación con la respuesta del Señor. No solo de pan vive el hombre. Lo que dice Deuteronomio 8:3, que me parece muy importante volverlo a leer. Si alguien me ayuda, muchas gracias. Porque es una escritura que nos va a ayudar hoy muchísimo, pero muchísimo. ¿Qué es lo que nos quería mostrar a ese pueblo, hacerle saber? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros hoy? Deuteronomio 8:3. 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú y tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué piensas de esa escritura? Veo vida. Vida, listo. Fíjense que hay algo muy importante que dice esa escritura. Te afligí, ¿cierto? Te dice tener hambre. ¿Para qué? Ese para que hay ahí. Para saber lo que viene en el corazón. Propósito. Propósito, ¿cierto? Hay algo importante también que dice ese texto. Dice, te di una comida que nadie conocía. ¿Cuál es el objetivo de que fuera esa comida? Porque decíamos la vez pasada, hubiera podido sustentarlos perfectamente con chivos, con no sé, otras cosas, ¿cierto? Otro tipo de alimento. Pero, ¿por qué dice aquí, yo los alimenté con una comida que no conocían ustedes ni sus padres? ¿Sí? ¿Eso qué significa? ¿A dónde nos quiere llevar con eso? Y esa respuesta la vamos a dar porque es demasiado importante, quizás es el eje de todo esto. ¿Qué significa la tentación del desierto? Porque fíjense, otra vez desierto, el Señor allí. Entonces, yo creo que es muy importante que miremos Mateo 4, que leemos una lectura a ese pasaje a causa de las personas que verán esta enseñanza y que no se sientan perdidas. Entonces, es muy bueno leerlo. Leamos del 1 al 4. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pare ahí, yo, un segundo. ¿Por quién fue llevado? Es muy importante. Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu, tú lo guías al desierto, con un objetivo. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Por quién? Por ese personaje del que tanto se habla a veces también, que tanto daño ha causado. La Escritura dice que Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser, ¿cierto? Pero acá nos está informando que llevó al Señor al desierto para ser tentado. ¿Qué deberíamos preguntarnos? ¿Por qué era necesario eso? Si Él lo llevó es porque era necesario, porque era importante. Además el desierto, además en qué condición, qué significa cada detalle de la gráfica. Cosas que uno siempre tiene que estarse preguntando para hallar respuesta, para tener una claridad acerca de lo que el Señor nos quiere mostrar. 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense que no solamente estaba en un desierto, sino que además estaba en una condición, ¿cierto? ¿Cuál? De hambre. De hambre. Digamos que adrede, ¿no? De una abstinencia. Podía haberse ido al desierto y llevarse, no sé, un tarrado de pescados y pan secos, yo qué sé. Haber llevado algo para comer allá, fruticas, ¿sí? Pero no. Nos cuenta el texto que se fue en ayuno y eso tiene que tener una relevancia muy grande en esta gráfica, muy importante, porque a veces nos dicen ayuno y todos corremos. Ay, no, yo no quiero aguantar hambre. Y la verdad, ni siquiera queremos informarnos de qué es un ayuno. ¿Qué significa el ayuno en este contexto? ¿Por qué Dios pone esta gráfica de esta manera? Entonces, además, Él viene y acerca de eso que estaba viviendo Él, por lo que estaba pasando, de acuerdo a lo que Él estaba haciendo allí, viene esa tentación. Entonces Él, claro, experimenta hambre y Él viene y le hace la propuesta.
oye, si tú eres, di, ¿qué sabe Satanás que hablando podía hacer? Di a estas piedras y conviértelas en pan. Entonces el Señor le responde, oye, ¿sabes una cosa? No es lo que yo diga, ya está escrito. ¿Y sabes algo más? No solo de ese pan que yo puedo convertir allí, puedo vivir, sino de la palabra que sale de la boca y que ya está escrita, Señor. Es que estoy mirando acá en en los 13 evangelios donde él fue llevado al desierto para ser tentado, ¿cierto? Sí. No dice que fue al desierto a ayunar. No Ajá. dice que fue a ayunar. En ninguno de los capítulos dice que fue a ayunar. Muy bien. Por ejemplo, Lucas dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Eso para mí marca otro hito más, en el sentido de que, ¿cuál fue el propósito? Las preguntas que se están haciendo. ¿Es que el Señor Jesús fue a ayunar y en medio del ayuno el diablo tentó? ¿O los 3 evangelios son explícitos en contar que fue llevado a ser tentado? A ser tentado. Deberíamos más bien averiguar un poquito qué significa ese tipo de tentación. ¿Qué es lo que está hablando cuando dice para ser tentado? Porque por allá dice una escritura que creo que le leímos ahorita, que yo te llevé al desierto, ¿cierto? Te llevé al desierto para saber lo que había en tu corazón. Si me habrías de amar o no, si habrías de cumplir mi palabra o no. Todo lo que dice ese capítulo es bien interesante de acuerdo a lo que estamos viendo esta mañana. Porque es que no fue llevado ni a aguantar hambre, ni a nada de eso. A ser tentado por el diablo, a ser tentado. Entonces, hay muchas personas, voy a abrir un paréntesis, muy aficionadas al ayuno, muy aficionadas. Y las cosas que se ven a veces no son tan buenas, porque no se ha entendido esto que estamos hablando. Creo que el Señor nos va a llevar a entender cositas un poquito más allá, porque leíamos en 1 de Pedro ahorita que el desierto, bueno, lo que estaban mirando, ¿qué diferencia hay entre desierto y tierra prometida? Pues el desierto es muerte. Eso éramos en otro tiempo. Lo que éramos en otro tiempo ya no lo somos en este. Y hay un fruto de una nueva vida, de un nuevo llamado, de una nueva tierra que somos, ¿cierto? Entonces, eso es como mi aporte en esta mañana, porque he tenido como la idea de que el Señor fue a ayunar al desierto. Y el Señor fue llevado directamente y explícitamente a ser tentado por él. Gracias, muy, muy buena. Y no solamente eso, vamos aquí a detenernos a observar más cositas. Entonces, cuando pensamos en Eva, vamos a pensar en Adán y Eva. Adán y Eva estaban en un desierto cuando fueron tentados. No, en una tierra que era como fértil, que había Fruto. mucho fruto. Había agua, Sí. 4 ríos. podían comer, tenían restricciones, ¿no? ¿Les recuerda algo ese lugar? ¿Se les parece alguno que ya describimos de tanto? La tierra prometida. Muy bien, la tierra prometida. Entonces tienen 2 escenarios, estos personajes, 2 escenarios opuestos totalmente, pero ambos están en una misma situación, ¿sí? Se han puesto ellos allí para ser tentados. No porque Dios hubiera puesto al hombre en el huerto para ser tentado, sino que de su propia concurrencia, que dice la Escritura, el hombre es tentado. Seducido y atraído. Ajá. Y el Señor Jesucristo fue seducido, atraído o fue guiado. Una gran diferencia entre eso. Guiado por el Espíritu. Guiado. Hay una gran diferencia realmente. Son muchas cosas que pensar, sí, que entender, sí, de este escenario, que no es casual. Entonces vemos el pueblo de Israel también en desierto, ¿sí? ¿Qué sucede en el desierto con la gente? La gente tenía que ir a comer lo que él le daba. ¿Eso qué implicaba? ¿Sabían a qué sabía el maná? No sabían. No sabían. Luego él les está diciendo, pero yo les voy a dar maná y es mi papá. ¿Eso qué implica? Te voy a dar este alimento que tú no conoces, ni tus padres, pero es lo que yo te voy a dar para que coma. ¿Qué es lo que me quiere decir? Con eso, ¿para qué le da ese alimento a ese pueblo? ¿Sí? Eva sabía lo que se iba a comer. Adán, cuando veían el árbol allá, sabían que era una naranja, sabían que era, no sé, sabían. Pero acá en el desierto, el Señor dice, este alimento no lo conocían, ninguno, y yo se los voy a dar, los voy a sustentar con eso. ¿Qué puede uno pensar cuando va a comerse algo que no conoce? ¿Qué se siente? ¿A dónde quiere llevarlo al darles un tipo de alimento de eso? Porque vuelvo y lo digo, había podido alimentarlos con muchos chivos. Toma tu ovejita, toma tu cordero. Pero acá le dan pan nuevo, un alimento que tú no conoces. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que quería despertar en ellos para luego introducirlos a una tierra donde iba a haber demasiada abundancia? Pero miren esto, entonces el Señor Jesucristo en la tentación, Él dice, no, mire, usted me está haciendo una propuesta acá, pero ya está escrito, punto, se acaba la conversación. Eva
está en la conversación, en la tentación, y ella dice, no, él me dijo que no me lo coma y además que no lo toque. Entonces le agrega, ¿sí? Es lo que estamos hablando de las doctrinas, de agregar. ¿Qué es agregar a la palabra? Yo quiero que hoy su cabecita la deje llegar, la deje ir hacia allá, porque vamos a entender un poquitín qué es agregarle a la palabra. ¿Acaso la palabra es suficiente o no es suficiente? ¿Qué es la palabra? ¿Qué fue lo que hizo Eva entonces? Voy a hacer aquí una descripción bastante minuciosa, despacio, para que usted se ahonde allí y empiece a pensar qué fue eso de agregarle a la palabra. Entonces, la palabra, ¿quién es? El Jesús. El Hijo, ¿cierto? Entonces, ¿el Padre quién será? El pensamiento. Si el Hijo, como lo dice Juan 1:1, es la palabra, el Padre, por tanto, Padre igual pensamiento. Mire que la Biblia habla de un único Hijo, el único, el unigénito, y aparte dice Él, pero luego agrega y dice que se hizo carne. ¿Para qué se hizo carne? ¿Por qué se hizo carne? Porque es el único Hijo. Yo quisiera que ampliáramos aquí un poquitín esto. ¿Por qué? Porque es muy importante entender por qué el Hijo es único. ¿Por qué no hay dos hijos? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Por qué la palabra es tan importante que es el Hijo del pensamiento? Y si es el Hijo, es la representación de ese Padre. Y entonces se ha hecho visible, carne, se ha manifestado. ¿Sabe por qué único? ¿Por qué no es dos? ¿Usted puede entender eso? Perdóneme, le hago esa pregunta un poquito incómoda. Yo no sé si usted se lo ha preguntado alguna vez. ¿Por qué es el Hijo único? ¿Por qué no habla de dos o tres hijos? Porque la Biblia siempre nos cuenta que el único, el unigénito del Padre. Cuando dice la Escritura, yo hice la promesa a la simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino a la simiente, hablando de uno. La Biblia siempre nos va a llevar a uno, mostrándonos que el Hijo es solo uno. No hay dos ni tres, uno solo. ¿Por qué es uno solo? Es la pregunta. Señor. Yo arrancaría, digamos, uno por la promesa, arrancando de la historia, ¿cierto? La promesa no promete dos ni tres, sino uno. El nacimiento, la forma de la concepción y nacimiento de ese unigénito, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, es uno solo, porque el pensamiento de Dios no son dos, tres, cuatro pensamientos, sino un pensamiento completo, Gracias. eterno y demás. Es lo que pienso. Gracias. No podía ser dos. Eso significa que lo que el Padre piensa, eso sale por su boca, eso habla. Es uno solo, no dos. Por eso Él tiene ese título, la palabra, porque es exacto al pensamiento. Es una evidencia, es una copia. Luego se hizo carne. Entonces, ¿cuál es la idea de que se haya hecho carne? ¿Por qué se hizo carne? Y a veces lo sabemos, lo pensamos, lo entendemos, pero yo no sé hasta qué punto de verdad entendemos. Se ha hecho carne para que en esa carne se pueda ver ese pensamiento invisible se pueda hacer visible en esa carne. Porque cuando miramos a Eva, ¿qué fue lo que manifestó? Aquí no se me pierda, por favor, porque si no entiende esta parte, créame que no va a entender la enseñanza. Si se pierden aquí, no la entienden. ¿Por qué se hizo carne? Eva, escuche bien, ¿qué fue lo que hizo Eva a diferencia de lo que hizo el Señor Jesucristo? ¿Cuál es la diferencia de los dos? ¿Qué hizo cada uno en la tentación? Eva añadió, Cristo no añadió nada. Muy bien. ¿Ella por qué añade? ¿De dónde sale eso? Hay más pensamiento. El suyo, por ejemplo, ya era diferente. El deseo de su corazón. Muy, Los deseos de su carne. muy bien. El deseo de su carne. El deseo del hombre siempre va a ser hacer el deseo de su carne. Pero el Señor Jesús, ¿qué hizo? ¿Cuál fue su deseo? Vamos a leer 3 escrituras que me parecen muy importantes. Vamos a arrancar por 1 Pedro 2:11. El mismo del Papa. Bien, por eso es el único, el Hijo, porque Él representa, manifiesta en la carne ese deseo. Pero vamos a mirarlo un poco más. Amados, yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Contra qué batallan? Los deseos de la carne. Y nos dice, yo les pido que se abstengan. Romanos 8:6. Esas escrituras son muy importantes para entender qué pasó allá, porque es que nosotros siempre decimos, Dios mío, pero ¿qué fue lo del huerto? ¿Qué es toda esta historia? Y uno, claro, que hacemos ejercicios maravillosos de ampliar y siempre estar mirando, porque necesitamos llegar, dar un pasito más, hoy estamos dando otro escaloncito más. No que no las sepamos todas, eso no es posible. Dijo Pablo, no crea que ya lo sabe todo, no es posible. Pero damos escaloncitos y es importante que aunque usted diga, yo ya me sé esto, ya lo he escuchado, no, abra su oído,
abra su oído, no se distraiga. ¿Por qué? Porque es muy importante entender esto, qué fue lo que pasó a Eva, quién es el Señor, qué es toda esta historia, qué es lo que enseña y muestra en las Escrituras. ¿Qué dice Romanos 8:6? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué le pasó a Eva? ¿De qué se ocupó? De la carne, De satisfacer un deseo de la carne. ¿Y qué hubo como resultado? muerte, Muerte. El Señor Jesucristo, ¿de qué se ocupó? del espíritu. Y como resultado, tiene vida. No solo para él, ¿cierto? Que es lo más maravilloso. Dio fruto y se multiplicó. Gálatas 5:16-17. Por favor, no pierdan el hilo. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Muy bien. O sea, ¿qué fue lo que hizo Eva? ¿Qué fue lo que puso en marcha? La carne, satisfacer la carne. Su deseo, lo que quiso, dice ahí ese versículo. Así es de que no hagas lo que quieres. Ella hizo lo que quiso. El Señor Jesucristo, ¿qué entendió para no hacer lo que quería? O tal vez no quería, o lo necesitaba, ¿cierto? Siempre pensamos en que es algo tan cuadriculado y matemático que él venía como una máquina que hacer. ¿Usted cree que no lo contempló? Por eso está tentado, o está en una tentación. Y también estaba en una condición. Sabe que tenía hambre y había ayunado. Y ese ayuno no está ahí de gratis. No nos lo está contando la Escritura porque sí. Así es de que el deseo de Dios y el hombre, como lo hizo el Señor Jesús, nunca lo llevó a dejar de ser uno. Nunca dejó de ser uno. ¿Por qué? Porque él no dejó de ser uno con el Padre. Mire lo que dice Hebreos 10. Y aquí vamos a leer y debemos tener también un poquito de paciencia, pero es muy importante porque esto nos da bastante luz. Fíjese lo que dice acá en Hebreos 10, desde el 1 hasta el 9. ¿Alguien quiere leer? Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos se acerca. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no se puede quitar los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, quitar los No puede. Por lo cual, entrando en el mundo dice, Ojo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Si ustedes observan, este pasaje habla de que el Padre preparó un cuerpo. ¿Para qué? Para que en ese cuerpo se hiciera la voluntad, o digámoslo de otra forma, el deseo del Padre. En ese cuerpo, en esa carne, no va a ser lo que hizo Eva. Eva dijo, yo voy a satisfacer mi carne. El Señor Jesús dice, esta carne está puesta para manifestar el deseo del Padre. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Está escuchando? Un cuerpo que quiere satisfacerse. Voy a satisfacer mi carne. Y el Señor dice, me preparaste un cuerpo. Y ese cuerpo es para manifestar el deseo del Padre. En este cuerpo se va a evidenciar el deseo. Va a ser satisfecho su deseo, el deseo del Dios. Eso es lo que es uno, ser uno con Él. Entonces, ¿a dónde los quería llevar con la enseñanza? ¿Por qué no se podía satisfacer la carne como Adán y Eva? ¿Y por qué el Señor Jesús decide satisfacer el espíritu y no obedecer a la carne? ¿Qué entendió en ese momento? ¿Qué entendió que era Él? Entonces, cuando uno ve el fruto de la carne, dice es adulterio, fornicación, yo no recuerdo más. Bueno, ahí tengo una lista enorme. Y el del fruto del espíritu, bondad, amor, fe, templanza, ¿cierto?
paz, mansedumbre, etc. Entonces, ¿qué significa el ayuno? Porque él tenía que estar en ese ayuno, en el desierto, en un lugar donde no hay. ¿Qué es ayuno? Ayuno literalmente es cerrar la boca. ¿Para qué cerró la boca? ¿Qué respondió él? Me voy a alimentar de la boca de Dios. Es cerrar la boca a cualquier otro alimento que entra a mi cuerpo, porque voy a alimentarme de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir? Que es un alimento al espíritu. Tenía que estar en esa forma, haber cerrado su boca a cualquier otro. No recibió otra doctrina, no corrompió su cuerpo, no adulteró su pureza, cerró su boca a todo para suplir con el alimento de la boca de Dios toda necesidad. ¿Dónde está la vida? No hizo lo mismo Eva. Eva decidió comer otro. ¿Y saben qué dice la escritura? El que comete adulterio corrompe su alma. ¿Se corrompió? Claro. Tener otro alimento se llama adulterio. Pierden la pureza porque es una mezcla de darle un alimento distinto a ese cuerpo. Agregar lo que hizo Eva. Él dijo, yo no le voy a agregar, voy a cerrar la boca para alimentarme de lo que sale de la boca. Y de esta forma pudo volver a llevar a la humanidad al estado del deseo del Padre, de lo que Dios siempre quiso. Yo no sé si me está entendiendo. Es una obra majestuosa. Tal vez sí un alimento grueso, yo lo sé. A veces no nos preguntamos ciertas cosas que son supremamente importantes. El hombre siempre está dispuesto a satisfacer sus propios deseos. Ese es su desespero, su angustia. En eso se mueve el ser humano. Tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y el Señor dijo, yo cerraré mi boca para satisfacer cualquier deseo, pero voy a decidir alimentarme del único pensamiento porque yo soy la palabra, el hijo de ese pensamiento. Y además me he hecho carne para en esta carne satisfacer el deseo del Padre. Lo voy a repetir. El Señor Jesucristo pudo ver que siendo el Hijo tenía una responsabilidad grande porque mostró la fidelidad del pensamiento en ese cuerpo, en esa carne que le fue dado, que el Padre le dio un cuerpo para hacer su deseo. No era para él. Yo vine para hacer el deseo del Padre, no el mío, no mi voluntad. Entonces, ese ayuno allí no fue casual. No es como siempre pensamos, ¿cierto? Se fue a ayunar, como digo yo. No, él se fue a satisfacer el deseo del Padre y para eso tenía que cerrar la boca. No hay otro alimento. Eso es lo que quiere decir. No comeré otra cosa. Eva estaba comiendo solo el alimento que el Padre le daba. No tenía necesidad, no tenía hambre. Él sí. Y ella decide satisfacer su deseo. ¿Que de dónde sale? ¿De dónde salen los deseos del hombre? Según la Escritura, dice del corazón del hombre. Entonces, pensemos, ¿qué es Canaán? Porque dice, comió maná hasta que estuvo en el desierto. ¿En ambos hay comida? Sí. ¿En ambos da comida por la misma mano? ¿O el hombre recibe comida por la misma mano? Sí. Pero entonces, ¿qué es Canaán? ¿Cuál es la diferencia? Porque decíamos, en uno es un trayecto que pasa, pero en Canaán entra y ¿qué tiene que hacer allí? Esperar que le dé él una comida que no conoce. Ya no. ¿Allí qué hace? ¿Qué hace en la tierra de Canaán el hombre? ¿Qué tenía que hacer para alimentarse? Tomar el fruto, comer. ¿Qué ibas a decir, Milena? El proceso de la siembra de las semillas. Muy bien. ¿Sabes una cosa? Aquí el hombre volvió al huerto. Entonces, la intención era, ahora puedes volver a seleccionar. Ya no tienes que esperar que yo te lo dé. Tú lo puedes seleccionar y lo puedes comer. Y vuelves a sembrar. Eran frutos tan grandes, eran frutos tan impresionantes. Le da esa participación al hombre. Le da la participación de que coma lo que él ha dado, que en ambos lugares lo está dando. Entonces, ¿qué quería causar con el maná en el desierto? ¿Cuál era la enseñanza de que comiera algo que no conocía? ¿Qué era lo que quería despertar en el corazón de ellos? ¿Qué piensan? Que entendieran que estaban muertos, separados de Dios, que necesitaban a un Salvador. Bueno, siempre hemos hablado de dependencia, ¿cierto? Pero realmente, más allá de eso, ¿qué era lo que él quería causar en ese corazón? Porque ya había pasado lo de Eva. Y justamente porque Eva no hizo eso, Dios lleva a ese pueblo y les dice, yo voy a hacer que ustedes hagan esto. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó allá? Cuando a usted le traen una comida y usted se la va a comer, que usted nunca ha comido, usted no sabe si no tiene veneno, si sabe feo, si es raro, pero usted le trae esa comida cada día
comida que no habían conocido tus padres. ¿Eso qué implicaba? Esa gente que tenía que hacer entonces, confiar. Quería llevarlos, confía en lo que yo te doy. Yo quiero que confíes en mí. Yo te voy a dar un alimento. Quiero que confíes en mí. Fe, eso es un ejercicio de fe. ¿Por qué Eva no confió en él? En lo que le había dicho. Dijo, no, de pronto sí, de pronto me está engañando. Yo mejor me como esto porque de pronto me vuelvo más sabia que él. Ay, hagámosle caso a esta culebra. Fácil, aquí me desembolato y aquí compruebo. ¿Por qué no confió? ¿Y por qué ese pueblo allá comía maná? Porque lo quería llevar. Confía en mis manos, en lo que yo doy. Confía. Papá da cosas buenas. Papá da cosas cada mañana. Confía en papá. Me parece tan lindo. Y entonces uno dice, ¿y por qué hasta ahí comieron? Porque cuando tú aprendes a confiar, puedes entrar a disfrutar a Canaán. Ya tengo la libertad de seleccionar lo que me voy a comer, porque cualquiera de esos alimentos es bueno. Yo lo puedo tomar, lo puedo seleccionar porque sé que es bueno, es abundante y voy a encontrarle las semillas para resembrar. ¿A dónde? En otra tierra. Siempre será el corazón del hombre. Dios queriéndole dar participación al hombre siempre. ¿Sabes una cosa? Por eso te hice mi carne, por eso te hice yo mismo, para que participes de mis frutos, dijo el Señor. Ahora tú eres la esposa, ahora tú vas a disfrutar. Yo soy esa tierra prometida y vas a poder coger con confianza y comer. Aquí ya no va a haber angustia. Es más, tú tienes la oportunidad también de sembrar y de multiplicar. No lo hacía así con los discípulos, con las canastas, y luego les decía, no han entendido nada. Entonces el huerto y Canaán es lo mismo. Entonces Jesús es lo mismo, es el huerto, la tierra prometida. Que entramos a ser partícipes de esa naturaleza, nos hizo parte de sí, de su naturaleza divina. Ahora participamos de sus frutos, comemos, pero también los resembramos. ¿No le parece maravilloso? ¿No le parece impresionante lo que Dios ha hecho para hacer al hombre parte de sí? Que cuando nos dice tú eres mi cuerpo y mi carne, no es cualquier cosa, es para que hagas mi deseo y mi voluntad y no la tuya, como yo lo hice en el desierto, pero es necesario que cierres tu boca, no comas de otra cosa. ¿Por qué? Porque Él es la fuente, no hay otro alimento, no hay más donde buscar. A veces de verdad corremos y queremos ir aquí y allí, pero no. Ahora mire este versículo con el que empezamos. El deseo cumplido es árbol de vida. ¿Lo ve mejor? Eso dijo el Padre. El deseo cumplido es árbol de vida. Por eso el Hijo es el árbol de la vida. Porque en Él se cumplió el deseo del Padre. Entonces, nosotros hoy vernos como el cuerpo, como la carne también. ¿Qué implica? ¿Dónde estamos? Yo quisiera decir que el Señor dijo que su carne no vio corrupción, no se quedó allá, no se corrompió, que no le agregó nada, guardó la pureza porque entendió. Soy la carne donde se manifiesta el deseo del Padre, soy el Hijo. Esa unidad no se puede quebrantar y la muerte no lo podía retener. No había forma de que se enseñoreara de él. La venció en su carne. Pero lo más maravilloso para nosotros es entender que estamos unidos a Él en la carne para ser un espíritu con Él. En su carne somos un espíritu, dice la Escritura. Por eso ahora podemos hacer el deseo del Padre en esta carne. ¿Saben qué? Cuando la Escritura dice, yo les di un corazón, es real, para que en este corazón, que ya tiene escritos sus mandamientos en la tabla del corazón, ya no digamos, mi corazón es engañoso. No, no lo es. Tenemos otra naturaleza. Solo nos toca entenderlo. Y para eso, el Espíritu Santo vino a esta carne, a vivir acá, dentro nuestro, en el Espíritu. Ocupa ese lugar. Así es de que ahora es Dios mismo en nosotros, haciendo la voluntad del Padre, dando mucho fruto. Amados hermanos, era todo lo que tenía por decir esta mañana y compartir. Yo quisiera que ustedes compartieran lo que quedó en sus corazones. Yo estaba analizando algunas cosas mientras se habla, todo esto especial que tiene la Escritura y que está ahí para nosotros. Dios planta un huerto en él y pone allá al hombre. El hombre no fue por sus propios medios. Ajá. El Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto. Tampoco fue porque quiso. Fue llevado, pulsado, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Hay una diferencia entre las dos. Lo que yo veo acá es lo que apareció en el corazón de Eva, o lo que había en el corazón de Eva,
que tampoco fue, que también tengo las dos partes, que ni Eva ni Jesús fueron engendrados por voluntad humana, fueron obra de Dios, el hombre como el Espíritu Santo engendrando a María. Pero ¿qué había en el corazón de Eva cuando fue puesta en el huerto? Pero ¿qué había en el corazón de Jesús cuando fue puesto en el desierto? Entonces, ¿qué fue lo que salió del corazón de Eva y qué había que salió del corazón de Jesús? Porque acá es observar realmente en qué lugar estoy yo, como seguidor de Cristo, como estudioso de la verdad que es la palabra, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿A quién puedo culpar, por decir así, de mis malas decisiones, de las emociones que manifiesto que no son las del Señor, de tantas cosas que uno a veces después se lamenta, ¿cierto? ¿En qué lugar estoy yo? Volvemos al huerto. ¿Con qué corazón estamos en el huerto hoy? Hemos regresado al árbol de la vida. ¿Con qué corazón hemos regresado al árbol de la vida? ¿Qué estamos manifestando? ¿De qué es lo que nos estamos alimentando? Las parábolas que el Señor muestra en la Escritura, en la multiplicación de los panes, y puedes buscar a Jesús por la comida, ese es un tipo de corazón que se acerca a Jesús no para alimentarse del Señor Jesús, del árbol de la vida, sino para alimentarse de lo que Él da en cuanto a la cosa material, la salud, la plata y todo lo demás, que es por lo que se sigue muchas veces. Es un tipo de doctrina o de religión o de lo que sea. Pero el corazón, acá está ese corazón. Lo que yo veo es el corazón de Adán y Eva, pero veo el corazón del Señor Jesús. Uno en el huerto, otro en el desierto. A juntos los llevó Dios al lugar. Uno para que labrara y guardara. Hay que tener en cuenta el versículo 15 de Génesis 2. Dios puso allí al hombre para que lo labrara y guardara. En este sentido, ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué era lo que había que labrar y guardar en un lugar donde todo se daba porque Dios dio la orden de que todo se diera? Pero a Jesús lo llevaron para ser tentado por el diablo en el desierto. Entonces, ¿en dónde está mi tierra? ¿Cuál es mi tierra? ¿Cuál es mi corazón? Porque yo reflexiono. ¿Por qué medito en cosas que no tengo que meditar? ¿Por qué camino en lo que no tengo que caminar? ¿Por qué mi falta de fe? ¿Por qué no confío? ¿Por qué no creo? ¿Por qué la angustia? ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué no me lanzo a lo que Dios dice? Aunque amar, donar, a predicar la palabra con la vida de uno, manera de hablar, con todo lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Por qué no me lanzo? ¿Por qué aún esa desconfianza estando en ese huerto tan maravilloso? ¿Cuál es mi desconfianza? ¿Qué es lo que me pasa? Hasta ahí. Cuando uno habla de fe, en realidad es tener una confianza absoluta. Y uno confió absolutamente. ¿En qué confió? ¿Cuál era su apoyo? En las palabras. Eva, ¿en qué confió? En lo que veía. Sus sentidos le engañaron. Vio, deseó, codició y dijo, sí, yo no creo tanto lo que él dijo, yo no confío en eso. Yo mejor voy a ir a comprobar eso. Hay una diferencia ahí enorme. Y nosotros, como decía yo, por eso ese ejercicio del maná ya era hermoso, haciendo que el hombre confíe en lo que yo, en mi alimento. Y ahí se podría agregar un paréntesis que quiero agregar, y es que antes del maná está el cordero, porque para salir de Egipto hubo un alimento, ya dejaba mucho que decir, ya mostraba muchísimo. Antes de ese alimento, maravillas, milagros y prodigios. El alimento, la salida, el paso por el desierto, el maná. Creo que Dios no escatima esfuerzo, no lo escatima para nuestro bien además. Bueno, es que estoy viendo, por ejemplo, tan importante entonces el ayuno, ¿cierto? En ese desierto nosotros podemos entonces, porque él dice que para ver lo que había en tu corazón, en ese desierto nosotros podemos realmente hacer una evaluación y pues bueno, el desierto siempre será la prueba, ¿cierto? Entonces tan bonito el poder mirar realmente qué estoy yo, mejor qué semillas tengo sembradas o qué es lo que he creído, que no me permite confiar, ¿cierto? Y descansar en el Señor, sino que pues el Señor Jesús hizo eso, o sea, el Señor Jesús realmente se vio que su corazón estaba plenamente satisfecho, lleno pues de realmente lo que se necesita para la vida y la piedad, como dice. Pero nosotros tenemos esa oportunidad y entonces uno cuando viene la prueba, uno casi siempre está como renegando, está mirando, sí, o me lleno de rabia o lo que sea. Pero tan bonito el poder mirar realmente qué es lo que entonces tengo sembrado y qué entonces debo empezar a cambiar, ¿sí? De eso que está errado ahí, que realmente necesito para que digamos, ir creciendo, realmente irme conformando más a la semejanza del Hijo y poder ser uno, o sea, realmente con Él. Entonces me parece muy lindo esa parte. Todo fruto que hay en Canaán, lo da el Padre.
Ahí Sí, no hay un fruto raro, nada. Ujú. Tú lo seleccionas. Exacto, pero exactamente, pero en Canaán también, por ejemplo, ellos tenían que echar fuera los enemigos, ¿cierto? Entonces ahí me doy cuenta de eso, o sea, tan bonito uno poder siempre en ese desierto poder ser, o mejor, en ese Canaán más bien, o en esa tierra prometida, poder ver realmente lo que produce vida, o lo que es realmente satisfactorio, o que me llena, o que realmente me da esa seguridad, ¿no? Esa confianza de depender de mi Padre, de saber que Él nunca me va a dejar y eso porque realmente eso fue lo que hizo el Señor Jesús y Él estaba en el desierto, donde no veía nada y nosotros ya estamos donde realmente está todo otra vez. ¿Sabe que para ir a la muerte qué tuvo que hacer? Creer, confiar, depender. Confiar, confió ciegamente en lo que él le había dicho. Exactamente, entonces Confiaba en todo lo que le había dicho. Yo te levantaré. entonces tan importante, por ejemplo, eso, la fe, ¿cierto? El creer Todo. realmente porque si yo no creo lo que Dios dice, pues baila, por eso me estoy alimentando de otra cosa, de otra cosa que realmente yo pienso, que yo creo que eso, o sea, ahí vamos a las doctrinas, sí, a las filosofías. Entonces, El hombre le sigue agregando. sí. Ahí hay adulterio, ahí hay infinidad de cosas, todo lo que, y los vuelven. Y tremendo, ¿sabes? Me impactó esta mañana, por ejemplo, eso, que uno adultera casi todo el tiempo cuando se pone a mirar o a creer otra cosa o, pues digamos, a creer, ¿sí? Que aún, bueno, yo no sé, un concepto de algo de que puede venir o que, bueno, yo que sé, muchas cosas y no en lo que dice Dios, porque si uno confiara en eso realmente estaría tranquilo, por eso dice que esa paz, ¿cierto? La paz de Dios gobierne en nosotros. Pero es basado en lo que realmente Él dice y porque estamos confiados, seguros en lo que Él dice y es muy lindo, me parece. Siguiente. Sí. Entonces dice, ahí mismo en Deuteronomio 8, que estaba leyendo, pero más adelante. Entonces dice que cuídese de no olvidarse y que no se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de hombre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes y ardientes y de escorpiones, donde no había agua, y él te sacó de la agua de la roca del Pernal. Sentó con maná en el desierto, comida que tus padres no han conocido. A fin de esto, para que tengamos ánimo, porque las pruebas son duras, todo es difícil a veces, como decir, se cansa uno y a veces hasta reniega y no un corazón agradecido. Afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Entonces, vivamos en eso, porque vamos a tener un galardoncito, la vida eterna con tu papito, ya no van a haber pruebas, ya no va a haber lloro. Entonces, ánimo, porque verdad, pues ahí está todo. Pensaba en el pueblo judío, que es que 40 años comiendo de semana para aprender confianza, y solo cuando dos de ellos van a mirar la tierra prometida, esos dos espías, y solo dos de ellos dicen, Dios nos proveyó durante 40 años, ¿cómo no nos va a dar esta tierra? ¿Sí? O sea, en ellos sí se cumplió ese ejercicio de lo que quería el Señor con ellos. Y en cuanto a la le traen comida, dice, no, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, escuchando esto hoy, le doy gracias a Dios porque tengo el privilegio de todos los días poder abrir su palabra y disfrutar. ¿Qué más regalo de Navidad? Si se pudiera pedir regalos de Navidad más que este, porque de verdad que es glorioso saber que en Él estoy completa, que no me hace falta nada, que Él es el sustento de nuestras vidas, que es gratificante saber de que no estoy sola, de que tengo un cuerpo que también está conmigo en esta pelea y que, como decía Nubia, el galardón es grande el que nos espera. Entonces, saber que mis hijos, mi nieto, también puede disfrutar de esto, de verdad que es esperanzador, trae esperanza. Y gracias a Dios por eso. Muchas gracias. Bueno, no hay mucho por decir, pero algo que me lleva de qué me quiero alimentar. Me hace una pregunta de sigo alimentándome de la carne o realmente tomo la decisión de alimentar mi espíritu por medio de la palabra y tomar una decisión. Pienso que nosotros creyentes, los que realmente tomamos una decisión, debemos de tomarla de qué queremos alimentarnos, de Él y que trae vida, tomar la decisión de vida y nos lleva a paz o irnos realmente a todavía a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestro propio conocimiento, a creer a las mentiras o realmente a lo que Dios dice, porque lo que Dios dice siempre permanece. Lo que Dios dice no trae una mentira, sino una verdad y una permanencia. Y me llama mucho la atención de que el Señor Jesús siempre fue
alimentándose del Padre y tomó una decisión. Él es la réplica del pensamiento de Dios y yo como hijo entonces, ¿qué soy? Es una pregunta que me debo decir, bueno, entonces yo qué me quiero alimentar y debo alimentarme de esa obediencia, de eso de seguir adelante en él. Me anima, me llena realmente de gozo y de paz y de seguir adelante al confiar en él, que lo que él da nunca es muerte, siempre es vida. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Les recomiendo que miren la enseñanza 1, 2,